Fiducia sei per noi, fiducia sei per noi, perché sei vivo dentro di noi. Fiducia sei per noi, fiducia sei per noi. Muy buenas tardes a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar aquí en este convento de las Hermanas de la Visitación. Primero porque tengo una larga amistad con esta comunidad de muchos países y pues para mí es como una señal de Dios, de la unión que hace la Iglesia en medio de nuestro peregrinar, cómo nos va presentando, nos va comunicando entre nosotros y mostrándonos que somos una familia y que todos hemos sido llamados por el Señor para la misma misión, que es llevarle almas a Dios, empezando por la nuestra. Le voy a pedir al Espíritu Santo su palabra para compartirles esta reflexión que el Señor acaba de colocar en mi corazón sobre la Pascua de la conversión del corazón. Voy a pedir la palabra al Señor y les leo a ustedes de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 12. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. No os engañéis, hermanos míos queridos, toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo en hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Poned por obra la palabra, y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba sus rasgos fisionómicos en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos, viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Pues
Con esto el Espíritu Santo nos guía en esta reflexión sobre la Pascua de la conversión del corazón. Nosotros estamos celebrando la Pascua en la iglesia y todos entendemos de qué se trata, porque es el triunfo. El triunfo de la cruz es la resurrección del Señor, es la derrota de Satanás, es el regreso a la gracia perdida por el pecado original. Ustedes saben que dentro de los acontecimientos extraordinarios que hay en la resurrección de Jesús es su ascensión al cielo. Cuando dice la palabra que Jesús es el primero de entre los muertos en ascender al cielo y con él se lleva todos los que estaban detenidos en el seno de Abraham, que era como un limbo. Ahí estaban todos los santos de todos los tiempos, que no se condenaron y tampoco tenían que pasar por el purgatorio, pero estaban detenidos porque el paraíso estaba cerrado. Jesús abrió esa bóveda del santuario de Dios en la cruz. Y cuando asciende al cielo es el triunfo de la iglesia, el triunfo de las almas redimidas que somos nosotros, y tenemos esa esperanza, esa seguridad de que si caminamos con Cristo durante la prueba de este mundo perverso en que vivimos, entraremos de regreso al paraíso donde Dios nos creó originalmente. Así de que la Pascua es la alegría más grande, porque es la apertura de los mismos cielos. Esa es la Pascua. Así de que cuando nosotros entendemos que para poder unirnos a la Pascua de Jesucristo, tenemos que entrar en la apertura total de un corazón contrito, humillado, sacrificado, que se entrega a Dios para dejar todo lo que nos separa de Él. Eso se llama la conversión del corazón. Y entonces entramos en la Pascua porque nosotros, al entregar nuestro corazón a Dios, entramos en la promesa de que seremos resucitados en el último día. Es promesa del Señor. Así de que nuestra Pascua está en la conversión de nuestro corazón. Porque sí, Jesús ha resucitado, pero nosotros nos hemos unido a esa resurrección con un corazón circuncidado. Ustedes saben que Jesús aclaró algo muy importante durante su vida pública. Él aparece entre los judíos, toma sangre judía porque es el pueblo escogido para preparar la encarnación del Mesías, y por eso aparece entre los judíos, y su madre es judía. Su padre putativo es judío. Entonces, Jesús, al aparecer entre nosotros, nos dice: yo le traigo cumplimiento a la ley. No vino a terminar con la ley, sino a darle perfección, cumplimiento absoluto. Pero al mismo tiempo dijo: ahora ya no se trata de una circuncisión en la carne, como Dios le pidió a Abraham para el pueblo hebreo. Ahora el Señor quiere una circuncisión del corazón. Así de que los hebreos tenían que cortarse la carne misma, sangrar en un ritual que se conoce como una circuncisión que hacían solo los hombres, y en esto era la entrega del templo de cada generación a Dios. Pero Jesús viene a darnos el Espíritu, y todo en Jesús es espiritual. A este pueblo hebreo que prepara la encarnación del Mesías, todo se lo dio en la tierra. La tierra prometida a los hebreos era en la tierra, todo era en la tierra. El pacto con el Señor de sangre era en la misma carne que se sacrificaba con una circuncisión dolorosa. Pero a nosotros
que somos la nueva creación en Jesucristo, la nueva alianza. Las promesas nuestras son de vida eterna y son en el reino de Dios, porque la tierra prometida nuestra es la Santa Jerusalén del cielo, que no está en este mundo. Por eso Jesús le dice a Pilato, cuando le pregunta si él es rey, y él le contesta: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme. Entonces, entender el corazón convertido es entender el corazón circuncidado, que era algo que los judíos no entendían, porque para ellos no había sino una circuncisión, y esa circuncisión era física. Cuando alguien viene a decirles que les va a pedir una circuncisión del corazón, eso no lo entienden. Pero, ¿por qué? Porque el lenguaje de Jesús es un lenguaje espiritual. Para que entendamos su lenguaje con relación a esto, hay un pasaje con Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob. Y tienen una conversación larga. Entre las cosas que hablaron, la samaritana se estaba quejando a Jesús de que los judíos decían que solo en el templo de Jerusalén se puede adorar a Dios. Y Jesús le dijo: llega la hora en que ni en el templo de Jerusalén ni en estas montañas adorarán a Dios, porque tendrán que adorarlo en espíritu y verdad. Y esto es el equivalente a lo que estamos hablando de la circuncisión del corazón. Espíritu y verdad ya no es necesariamente lo que yo hago en el templo de ladrillos, en el templo de piedra. Espíritu y verdad es lo que yo hago en mi corazón con mi relación con Dios, que quiere decir, yo estoy unido a Dios desde mi corazón. Yo no solamente me uno a Dios cuando vengo al templo y practico mi religión, como decía el apóstol Santiago en esta carta: si tu religión no tiene obras, no es una religión que tiene el amor de Dios, tu religión es falsa. Por eso, la circuncisión del corazón es precisamente la concientización de que Dios es espíritu y nosotros debemos unirnos a su espíritu. Por eso Jesús decía a sus apóstoles: no estén tristes, porque yo tengo que partir, porque necesito irme para enviarles el Paráclito, para enviarles el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios en tres personas, los guiará todos los días de sus vidas, les mostrará todo lo que tienen que hacer. No tienen que preocuparse de lo que van a decir, porque Él hablará por ustedes y Él los protegerá todos los días de sus vidas. Esta promesa de Jesús se da en Pentecostés y vemos con claridad cómo los apóstoles vivían llenos de miedo antes de que recibieran el Espíritu Santo. Jesús resucitó, estuvo 40 días entre ellos, se les apareció muchas veces durante esos 40 días. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo el valor para ir a ninguna parte en la Judea a decirle a nadie que Jesús había resucitado. No tenían valor de morir por el Señor, tenían miedo. Pero una vez que llegó su Espíritu, salieron como un ventarrón a contarle a todo el mundo. Y no pararon, y lo hicieron hasta el martirio. Y así el Espíritu ha transmitido la Iglesia por más de 2000 años. Y estamos hoy acá haciendo lo mismo. ¿Y qué sucede? Que ese Espíritu que vive en nosotros por el bautismo es el que hace que si nosotros nos unimos de corazón
a ese espíritu, entonces nuestro corazón queda circuncidado, porque quiere decir nuestro corazón hace el sacrificio supremo, que es entregarse voluntariamente a Dios y vivir en Dios sin condición, un amor incondicional. Esa es la entrega del corazón, y ahí vivimos y comenzamos a entender la Pascua de la conversión del corazón, que es sentir en nosotros un Cristo resucitado. Esto es un cambio muy grande, porque es la comparación entre los apóstoles antes de Pentecostés y el miedo que tenían, y los apóstoles después de Pentecostés y la valentía que tenían. Por eso debemos nosotros examinarnos con sinceridad y con cuidado, para ver si nuestro corazón es un corazón de Pentecostés, un corazón de Pascua, un corazón que ha recibido la fuerza del Espíritu Santo para morir por Dios, para entregar nuestra vida por el Señor. Porque si usted, como hijo de la iglesia, como cristiano, no tiene resuelto el morir por Jesús, usted todavía no ha abierto su corazón al Señor, porque usted todavía es el apóstol con miedo, tratando de salvar su vida. Y ustedes saben lo que dice la palabra de Dios con tanta claridad: el que trate de salvar su vida, la perderá, la perderá. Miren, como estamos aquí en este convento de la Visitación, hay un testimonio muy lindo de mártires de la Visitación durante la Guerra Civil Española. Los hombres malos que llegaron a un convento y asesinaron todas las monjas, las sacaron del convento y las mataron. Una monjita se hizo la muerta, quedó ahí con ellas y seguramente se cubrió de sangre, no sé cómo hizo, pero parecía muerta. Cuando ellos se fueron, ella se paró para huir, pero en la huida se llenó de una inmensa tristeza y desolación de ver que todas sus hermanas habían dado su vida y ella no. Y se devolvió a buscar a estos hombres para que la mataran, y así fue, así lo hizo. Pero la muestra de esto es la diferencia entre aquel que se entrega directamente a Dios y muere por Él, y aquel que se esconde para salvar su vida y sale corriendo para salvarla. Pero en esta religiosa el Espíritu Santo la ungió y la trajo de regreso al martirio. Esto es algo extraordinario, pero nos muestra a nosotros lo que es el Espíritu Santo. Debemos estar muy conscientes del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es esa fuerza que nos da a nosotros la capacidad de amar, de perdonar, de tener paciencia, tolerancia, compasión, caridad, de enriquecer nuestras virtudes, que lo hace por medio de la Eucaristía. Ustedes saben que todo se da por el Espíritu de Dios. Como decía el apóstol Santiago en esta lectura que acabamos de leer, que decía: no os engañéis, hermanos, toda dádiva buena viene de lo alto, viene del Señor de las luces. Nosotros no podremos hacer nada bueno si no hemos sido inspirados por Dios, que es el bueno. Lo bueno todo viene de Dios, y por eso el Espíritu Santo que recibimos nosotros viene a traernos esa fuerza espiritual que nos convierte en verdaderos hijos de la luz. Y esto debe estar muy claro en nosotros. La luz en nuestro corazón es la esperanza de este mundo. Por eso hay que entender muy bien qué quiere decir la Pascua de la conversión del corazón. Es un llamado a cada uno de nosotros. Tenemos que entender algo.
No creo que haya nadie en este templo en este momento que no sepa que este mundo cada vez está más oscuro, espiritualmente hablando, y más perdido, más degenerado. Es un mundo tenebroso, pero al mismo tiempo sabemos que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Nunca antes en el mundo había habido un peligro más grande para que un alma se condene por el materialismo en que vivimos. Pero tampoco nunca antes en el mundo había habido una oportunidad más grande para que un alma se santifique como hoy. Porque el que se atreve a entregarse a Dios a pesar de las seducciones de este mundo y se vuelve una persona de Dios y comienza con la circuncisión de su corazón, se santifica, porque se llena de toda la gracia que abunda en medio de este terrible pecado del mundo. Y esta es una oportunidad para los que vivimos hoy. Ustedes saben que Dios todo lo hace perfecto. Sin importar el mundo en que vivimos, Dios nos creó perfectamente para este mundo y para este tiempo. Y estamos hechos para eso. Nada nos tomará por sorpresa, nada nos espantará si nosotros vivimos con Dios, porque Él en nosotros nos ayuda a caminar en medio de esta batalla espiritual contra las almas, que es la fuerza del mal que quiere ahogar los corazones para que no amen a Dios, para que no conozcan el amor, para que no se llenen del Espíritu de Dios y apaguen la llama que les fue dada en el bautismo. Y eso es lo que hace las tinieblas, tratando de ahogar la luz para que no brille. Nosotros somos una pesadilla para este mundo, porque nosotros somos luz, somos llamas. Desen cuenta que la imagen de Pentecostés son lenguas de fuego que descienden sobre las cabezas de los apóstoles. Si nosotros tuviésemos un momento perfecto, veríamos que cada uno de nosotros lleva una lengua de fuego sobre la cabeza. Así es, cada uno de nosotros tiene una lengua de fuego sobre la cabeza desde nuestro bautismo. Y esto debe llenarnos a nosotros de felicidad. Miren que usted lee el libro del Apocalipsis y encuentra un pasaje donde se dice que hay un ángel de Dios que está marcando los hijos de Dios. Los hijos de Dios llevamos una señal en nosotros y por eso el ángel exterminador no nos puede tocar. Ustedes saben que los judíos nos muestran en su historia a nosotros cuando se prepara el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Tienen ellos la Pascua y ustedes saben que el Dios les ordenó con absoluto detalle lo que tenían que comer, cómo lo tenían que comer, cómo tenían que marcar las puertas de sus casas con sangre del cordero y cómo iba a llegar el ángel exterminador y no iba a tocar ninguna de las familias que estaban marcadas con esa sangre. Eso era una señal de lo que venía, la sangre de Jesús, que es con la que estamos marcados nosotros. Por eso, cuando celebramos la Pascua en la iglesia, estamos celebrando ese baño de sangre que nos separa del mundo natural, que nos separa del pecado, que nos protege de las tinieblas, que nos hace imposibles de ser tocados por las fuerzas del mal. Nadie nos puede tocar, porque tenemos una marca que nadie nos puede quitar. Ahora, tenemos que tener algo muy claro, y es que
Nuestra salvación tiene que ser nuestra decisión, porque Dios no obliga a nadie. Entonces yo tengo que darle el sí a esa Pascua de la conversión de mi corazón. Yo tengo que hacer eso. Miren cuánta gente hay en la iglesia que no ha abierto su corazón, que tiene un corazón de piedra y es muy religiosa. Pero como decía el apóstol Santiago, la religión sola no nos puede salvar, la religión sola no nos lleva al cielo. Usted puede estar de rodillas ahí el tiempo que quiera y arrastrarse por la calle haciendo toda clase de mortificaciones, pero si su corazón no es bueno, si usted no tiene amor, si usted verdaderamente no ha convertido ese corazón, su religión no sirve de nada. Así eran los fariseos, muy religiosos, pero el Señor los llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y bueno, hay algo muy importante en esta conversación. Todos estos adjetivos son muy duros, pero al mismo tiempo tienen que ver con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla así para que nos despertemos, para que nos sacudamos y para que nos demos cuenta quiénes somos. ¿Qué tal que uno esté aquí en la iglesia y sea una persona de esas que es solamente religiosa? Pues eso quiere decir que el Señor le está dando una gracia para que se desenmascare, se despierte y se convierta. Qué bueno, y de eso se trata, y por eso el Señor nos habla en el camino. Mientras vamos en camino es cuando debemos arreglar nuestras cargas. Por eso la palabra dice, mientras vas en camino, asegúrate de arreglar todas las cuentas que tengas pendiente con tu hermano, porque una vez que llegues, el juez te sentenciará a la cárcel y el carcelero no permitirá que salgas hasta que pagues el último centavo. Sabemos que eso describe perfectamente al purgatorio y también describe perfectamente al diablo, que es el carcelero y que lo tiene todo anotado y que es el acusador. Por eso debemos limpiar el libro de nuestra vida para que por medio de este arrepentimiento, contrición y concientización de cada paso que damos, vayamos preparándonos para el encuentro con el Señor, para que no nos lo encontremos como un juez, sino como la divina misericordia, que es lo que le revela Jesús a Santa Faustina. Él dice, diles a las almas que yo no quiero que se encuentren conmigo como un juez, sino como la divina misericordia. Y para eso debemos prepararnos todos los días para arreglar nuestras cuentas terrenales. Debemos entender la gracia enorme que significa el sacramento de la confesión. Si nosotros entendemos la fuerza, el poder que tiene la reconciliación, ese tribunal de la misericordia de Dios en la iglesia, pues acudiríamos a eso con más frecuencia, porque sabemos que el demonio lo tiene todo anotado y no nos pasa nada, absolutamente nada. Pero Dios tiene para nosotros la gracia de borrar todo lo malo que hemos hecho si nos arrepentimos y verdaderamente renunciamos a esos pecados. Esa es la pesadilla más grande del demonio. Si ustedes quieren imaginarse en todo el infierno gritar de ira, un pecador de rodillas en el confesionario, esa es como la tortura de los infiernos. Primero, porque el demonio no tiene rodillas. Y segundo, porque jamás se arrepentirá de nada. Cuando encuentra un pecador arrepentido, es la tortura de Satanás.
Nadie se queda parado alrededor de un pecador arrepentido. Ningún demonio resiste eso. Se quema. El arrepentimiento es una fuerza, es un fuego, es el cielo, es Jesús y destruye las tinieblas. Por eso cuando usted en el silencio de su corazón se arrodilla en el alma y le pide perdón a Dios y se arrepiente de toda su miseria, se exorciza, porque ningún demonio podrá estar ni siquiera millas de distancia de usted. Se aleja el mal. Esa es la forma de limpiarnos. El arrepentimiento, el perdón, es lo más grande. Ustedes saben que cuando nosotros vemos este ladrón en la cruz, a Dimas, sabemos que este ladrón, muchas personas dicen que él se robó el cielo, pero resulta que ese ladrón dio 3 pasos para recibir de Jesús semejante don. Primero, le dio el señorío a Jesús. Primero, le dijo: tú eres bueno e inocente. Después confesó sus pecados. Dijo: yo sí tengo por qué morir acá, porque yo soy un ladrón. Yo sí he hecho el mal. Y después el tercer paso que dio fue: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Le pidió misericordia. 3 pasos. Ese no se robó el cielo, ese se lo ganó porque se arrepintió y porque reconoció al Señor como el Señor. Le dio el señorío a Jesús. Estaba en el lugar perfecto, en el momento perfecto para un arrepentimiento perfecto. Pero eso somos nosotros en este templo en presencia de Jesús sacramentado. Aquí estamos en el lugar perfecto, en el momento perfecto, y podemos hacer lo perfecto, que es confesarle al Señor nuestra miseria con toda sinceridad, reconocerlo como nuestro Señor y pedirle que nos rescate, pedirle que nos dé la gracia de llegar, de alcanzar esa casa del Padre, que es lo que Dios quiere darnos, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que caminar el camino de nuestra salvación. Por eso San Pablo dice: he corrido la carrera y ya estoy preparado para recibir la corona, no una corona perecedera, sino la corona eterna. Y eso es lo que debemos nosotros todos alcanzar, una corona que ya no perecerá, una corona perfecta. Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos creó, y como dice San Agustín, nos creó sin nosotros, pero no nos puede salvar sin nosotros. Nosotros tenemos que darle el sí a nuestra salvación. Y el sí a nuestra salvación es que este corazón verdaderamente se circuncide, que este corazón se ofrezca a Dios en sacrificio y que entonces entienda que ya no se pertenece, sino que le pertenece a Dios. Un ejemplo que tenemos muy claro acá son las religiosas de esta comunidad. Las religiosas de la Visitación tienen un proceso de entrega de ese corazón a Dios por medio de toda la disciplina monástica que las lleva a hacer votos perpetuos un día y a entregarse permanentemente a Dios sin lugar a dudas. Y esto quiere decir que ese corazón de la religiosa se circuncida en un momento dado y ya se entrega sin lugar a dudas, sin condición, al esposo, a Jesús. Y ya
no tiene vida propia, sino que tiene la vida en Dios. La vida es del esposo. Y esto es lo que todos nosotros somos llamados a alcanzar. Porque se dice que el final de esta vida es la entrada a las bodas con el Cordero. Pero al mismo tiempo leemos en el Evangelio de un hombre que aparece sucio en la boda. Y el maestro ordena que saquen a ese hombre, porque no tiene por qué estar ahí sucio. Y lo sacan. Y dice que los sacan allá donde es el rechinar de dientes, los sacan de la boda. ¿Por qué? Porque iba sin prepararse. Cada uno de nosotros tiene que entender que al final de esta vida, para poder entrar a esa boda con el Cordero, al banquete celestial, tenemos que entrar muy bien vestidos. Las almas que están en el purgatorio precisamente se están quitando hasta la última mancha para poder entrar al banquete, hasta la última mancha. Y a pesar del sufrimiento enorme que se vive en el purgatorio, las almas no quieren nada diferente a lo que están viviendo, porque saben que lo más importante es estar perfectamente limpio para entrar a la boda con el Cordero. Y es todo lo que quieren hacer. Ese celo, esa meticulosidad espiritual es la que necesitamos que nazca en nuestros corazones ahora, mientras vamos en camino, no en el purgatorio, sino aquí, porque el Señor quiere que nosotros entendamos que es acá donde debemos prepararnos. Lo más grande que usted pueda hacer en su vida es entender que no tenemos tiempo, que la conversión real del corazón debe hacerse ahora mismo. Dios nos creó en un instante en el vientre de nuestra madre, y de la misma forma en un instante pecamos, y de la misma forma en un instante nos arrepentimos. En un instante transformamos nuestra vida con la gracia de Dios. Usted puede cambiar su corazón instantáneamente, acá, con un acto de contrición perfecto donde usted dice, no más, y se para en la cabeza del pecado, se para en la cabeza de esa serpiente vieja y le dice, nunca más. Yo soy de Dios y quiero ser de Él siempre, en todo momento. Y esta decisión es la que transforma nuestra vida de verdad. Miren ustedes que cuando recordamos esta imagen con la que comencé la reflexión, que es Pentecostés y los apóstoles, nos damos cuenta que ellos, que son llevados por ese ventarrón del Espíritu Santo, ellos sintieron en su corazón lo que tanto querían sentir, que era verdaderamente ser de Dios, verdaderamente serle fieles a Jesús, verdaderamente hacer lo que Él les había pedido. Y tenían ya esa fortaleza, parecían como naves que volaban y no dependían de nadie más que del viento del Espíritu. Ya no dependían de los hombres, ya no dependían de su carne, no dependían de nada humano, dependían de la fuerza de Dios que llevaban. Y eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos todo lo que se necesita para convertirnos en apóstoles inmensos. Y dense en cuenta, este mundo necesita de apóstoles encendidos en el fuego del Señor. Las religiosas viven detrás de estas paredes. Y yo le digo una cosa, lo que Dios hace a través de cada religiosa es tan grande que no nos lo podemos siquiera imaginar. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación.
La misión más grande del católico es la Eucaristía. Si usted es un católico fiel, si usted es un católico que le ha dado su corazón al Señor, allá en su pequeña vida, en lo que usted hace, si usted comulga con frecuencia, se confiesa y mantiene su corazón en orden, cada instante de su vida el Señor estará rescatando almas porque usted es un instrumento. Y eso es lo que hace con las religiosas. Mientras barren, mientras cocinan, mientras oran, mientras adoran al Señor, mientras comparten, todo ese tiempo es de reparación. Y en eso se debe convertir la vida de cada uno de nosotros, una vida de reparación, para que el Señor pueda a través de nosotros rescatar almas. Nuestra vida es muy corta. Sin embargo, cada gota de nuestra sangre es llamada a ser cristificada. La muestra que la Iglesia nos da de eso son los cuerpos incorruptos. ¿Por qué razón en la Iglesia hay cuerpos incorruptos? Esto no es para mostrar lo extraordinario que fue el santo. No, eso es para darle testimonio a la Iglesia con una evidencia de la fuerza del Espíritu Santo en el hombre que es fiel, de cómo esa sangre que era una sangre de pecado se convirtió en la sangre de Cristo y por eso ese cuerpo no se corrompe, porque ese cuerpo se cristificó. Esto es algo extraordinario, porque nos damos cuenta que verdaderamente Dios está en nosotros. Verdaderamente la Eucaristía es un pan de vida eterna, porque solamente por medio de la Eucaristía se puede cristificar un ser humano. Usted nunca encontrará un cuerpo incorrupto en una secta de cristianos o en ninguna otra religión. Solo la Eucaristía hace posible que esta carne se purifique hasta el punto que se cristifique, que se convierta en otro Cristo. Es muy grande y debemos tener eso claro para que sepamos quiénes somos y para que sepamos cómo es que Dios quiere que nos despertemos y abracemos los dones recibidos para que actuemos sobre ellos y le ayudamos al Señor a rescatar almas. Miren, Pedro, Santiago y Juan fueron escogidos por el Señor para quedarse cerca a Él en Getsemaní, en uno de los momentos más dolorosos de Jesús, su oración en el huerto, que nos dicen que sudó sangre del dolor que tenía. Y 3 veces fue donde los apóstoles, 2 veces a pedirle que no durmieran, para que no cayeran en tentación y lo acompañaran a Él. Y la otra para decirles, ya llegó la hora. Pero lo que entendemos de ese pasaje es que Dios utiliza nuestra vida. Él estaba utilizando a sus apóstoles para que lo acompañaran. Y nos está utilizando en este momento, en este templo, en su presencia, para que lo acompañemos. Esta comunidad de la Visitación acompaña a Jesús. Nosotros como comunidad católica acompañamos al Señor. ¿A qué? A salvar almas, a eso. En este momento están muriendo muchísimas personas alrededor del mundo, en este instante. Y hay miles de ellas en peligro de condenarse. Miles. Y les aseguro que por el solo hecho de estar nosotros acá en este momento haciendo lo que estamos haciendo, si tenemos el corazón abierto a Dios y le estamos dando el sí a esta Pascua de la conversión del corazón, el Señor rescata almas a través de nosotros que estamos aquí presentes. Eso no lo podremos ver ahora, pero lo veremos el día que comparezcamos ante el Señor y nos muestre este momento. Y nos muestre ahí donde estabas sentado, que abriste tu corazón a mí, que escuchaste mi voz. En ese momento yo rescaté un alma.
porque se necesitan testigos e instrumentos de reparación para que podamos salvarnos. Yo le digo a la gente algo muy importante con relación a nuestra vida como instrumentos. En Fátima, el ángel, y estoy hablando de un ángel, le enseñó a los pastorcitos a orar, varias oraciones. Una de ellas dice: lleva todas las almas al cielo, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Un ángel fue el que dijo eso, no fue un ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Dios quiere que entendamos cómo es que debemos orar. Debemos orar para que todos nos salvemos. Y por eso nuestra vida es una vida de reparación y salvación de las almas. Y cada día debemos entender más esa misión para que nos cuidemos del mal, para que caminemos hacia el bien, para que estemos constantemente en una lucha para cambiar, para renovarnos, para ser fieles, para ser valientes. Sabemos que tenemos que ser valientes para estar moviéndonos hacia el bien, muy valientes. Los cobardes no hacen ningún esfuerzo para amar, no les interesa el amor, pero el que ama es valiente, es atrevido, porque tiene la fuerza del Espíritu. Dios quiere que todos nosotros nos salvemos, eso es lo que quiere Dios. Él no quiere que nadie se condene, precisamente por eso nos dio a su Hijo Jesucristo, para que entendamos su amor, cuánto nos ama. Miren que a pesar de Dios haber desterrado a nuestros primeros padres del paraíso, en medio del destierro caminaba con ellos, siempre ha caminado con nosotros. Una prueba: cuando Caín mata a su hermano Abel, aparece Dios hablando con Caín y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Su sangre clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y tienen una conversación entre los dos. Y nos damos cuenta que Dios desterró al hombre, pero no lo abandonó, porque continuó con él y ha continuado con nosotros. Y miren lo que nos dio ahora, miren lo que nos dio ahora, a Jesús. Y nos abrió la puerta del cielo otra vez y nos mostró cómo llegar allá. Dese en cuenta lo grave que fue la transgresión del pecado original, y por eso nos toca luchar para poder alcanzar lo que perdimos, para poder llegar a ese paraíso perdido. Hay que luchar, hay que hacer un esfuerzo grande. Ustedes saben que la gente en este mundo hace unos esfuerzos inmensos para lograr las cosas temporales. ¿Cuánto tiene que estudiar un médico, un abogado, un economista, un artista, quién sabe, un atleta olímpico? ¿Cuánto esfuerzo tienen que hacer para ganar coronas perecederas, cosas temporales? Y uno dice: ¿cuánto esfuerzo estamos haciendo para ganarnos la corona eterna, para ganarnos la vida eterna? Si esto suena en nuestra cabeza, si esto despierta nuestros sentidos espirituales, nos daremos cuenta que hay que trabajar arduamente, perseverantemente, permanentemente por la corona eterna. Y para ganárnosla tenemos que trabajárnosla todo el tiempo. No podemos dormirnos, porque aquí no descansaremos. El descanso viene después de la tumba, ahora no. Hay mucha gente que me pregunta: ¿usted no se cansa? Yo veo que viaja todo el tiempo y se mueve, ¿cómo hace? Y yo digo: siempre estoy cansado, nunca me recupero, pero bendito cansancio, y no lo quiero cambiar, así seguiré, así me toque arrastrarme, porque es lo mejor que puedo hacer y lo amo, y es lo que haré hasta la tumba. Y de eso se trata. No es el tiempo de descansar,
Es el tiempo de trabajar en la viña del Señor para buscar que las almas se salven. Esa es nuestra misión, la misión de cada uno de nosotros. Y usted podrá decir, pero ¿cómo hago yo si mi vida es tan pequeña, tan insignificante? Yo no le llego a nadie, yo vengo a la iglesia, yo hago esto, pero eso es todo lo que yo hago. Pues sí, es que ahí es donde está la gracia, es que el Señor salva almas desde su habitación, con esas rodillas suyas en su habitación. Así salva almas el Señor. Así de grande es la unción que tenemos nosotros. Porque nosotros somos instrumentos eucarísticos. Usted comulga acá y se va para su casa y en el silencio de su habitación dobla esas rodillas e intercede ante Dios por la salvación de todas las almas de la gente que se está muriendo, por el bien de todos los suyos, por todo lo que pueda el corazón iluminarse y pedirle a Dios, y está haciendo la obra para la cual nació. Esa es su misión, una misión de reparación, una misión de intercesión, una misión de batalla espiritual para rescatar almas de las manos del demonio. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, desde el capítulo 4, versículo 12. Dichosos los que sufren en Cristo. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegrados en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido, pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre, porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios. Y hay algo importante para distinguir entre el sufrir por la voluntad de Dios y sufrir como consecuencia de nuestros pecados. Les doy un ejemplo. Antes de la pasión de Cristo, Jesús está hablando con Pedro y le dice: Pedro, Pedro, Satanás le pidió al Padre permiso para pasarte por el trillo. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por eso, ve a darle testimonio a tus hermanos. Ese es un sufrimiento de la voluntad de Dios. Dios permitió que el diablo le hiciera eso a Pedro. Y Pedro no estaba en pecado mortal. Pedro era fiel a Jesús, pero el Señor permitió que el diablo lo pasara por el trillo. Muy poco tiempo después, Pedro negó a Jesús 3 veces y lloró el resto de su vida. Pero con eso el Señor lo purificó, lo fortaleció para que fuera el apóstol que fue. Y esto tenemos que entenderlo como un sufrimiento permitido por Dios. Miren que Pedro es el apóstol a quien Jesús le dijo que sobre él edificaría la iglesia, y por eso lo llamó roca, piedra, porque es un cimiento. Y sin embargo Jesús no le dijo al Padre: ay no, con Pedrito no, aparta ese demonio de él. No, Jesús no hizo eso. Jesús le avisó a Pedro: vas a ser pasado por el trillo.
Y por eso nosotros, cuando entramos en una conversión sincera y estamos luchando por serle fieles a Dios siempre y nos llega un sufrimiento, una prueba, no podemos desmayar, porque si Dios la permitió es para nuestra edificación, para nuestra salvación, para nuestro fortalecimiento. Esto lo debemos tener muy claro. Pues yo le doy gracias a Dios por haber estado con ustedes en esta tarde. Le doy muchas gracias a las hermanas de la Visitación y sobre todo la Madre Superiora que ha permitido que yo esté acá, y que el Señor bendiga sus corazones, sus familias y todo lo que traen en su corazón que solo Dios conoce. Pero sabemos que nuestra vida es muy corta, se puede terminar ahí en la puerta ahora. Y por eso debemos estar preparados siempre para morir en gracia de Dios. Eso es lo más importante de nuestra vida. Amén.